En marzo de 2026, la NASA dejó caer sobre la mesa un plan que no parecía una simple actualización burocrática, sino una declaración de guerra en el espacio. A primera vista, hablaba de colonizar la Luna, pero el verdadero titular estaba escondido detrás de esa ambición. La NASA había cambiado de piel. Ya no era la agencia lenta, dispersa y cautelosa que durante años parecía avanzar con el freno pisado. Era otra cosa, más afilada, más agresiva, más enfocada y, sobre todo, más consciente de que la próxima gran disputa no se librará en la Tierra, sino allí arriba, sobre un polvo gris que vuelve a ser el centro del poder. Porque la carrera lunar que se avecina no se parece en nada a la de los años 60. Entonces, la meta era llegar primero, plantar una bandera y regresar como héroes. Ahora la lógica es mucho más fría, más estratégica y, sinceramente, mucho más seria. Quien llegue primero no quiere una foto, quiere una posición permanente. Quiere agua helada en los cráteres, energía, infraestructura, rutas de abastecimiento y la capacidad de quedarse. Y frente a ese escenario, el viejo modelo de la NASA estaba condenado a quedarse atrás. No por falta de talento, sino por algo peor, por exceso de complacencia, por repartir recursos entre demasiados frentes y por intentar contentar a todos sin construir una victoria real. Cuando Jared Isaacman subió al escenario en la sede de la agencia en Washington, no apareció con el tono de un gestor que pide paciencia. Apareció como alguien que sabe que el tiempo se acabó. Detrás de él, una sola palabra brillaba en la pantalla: ignición. No era un adorno, era una advertencia. El mensaje era brutalmente claro. Se acabó la inercia, se acabaron los planes vagos, se acabó fingir que un programa espacial puede sobrevivir a base de promesas elegantes y resultados difusos. La nueva NASA quiere fijar un estándar altísimo y después demostrar que puede cumplirlo. Y eso implica reconocer algo incómodo. Durante décadas, el dinero público se diluyó en demasiadas direcciones. Se perdieron años valiosos y se aceptó una lentitud que el nuevo contexto geopolítico ya no perdona. Ahí está la clave de todo. No se trata solo de cambiar de administrador. Se trata de reaccionar a una presión histórica que ya está en marcha. China avanza con una paciencia quirúrgica, construyendo capacidades lunares con una disciplina que obliga a Estados Unidos a dejar de improvisar. Y cuando dos potencias compiten por una base en otro mundo, cada retraso deja de ser un problema administrativo y pasa a ser una derrota potencial. La pregunta ya no es si habrá conflicto de intereses en la Luna. La pregunta es quién escribirá las reglas antes de que el otro lo haga. Y por fin, después de años de anuncios grandilocuentes y calendarios imposibles, la NASA ha puesto sobre la mesa un plan que sí parece ejecutable. La primera gran sacudida llega con Artemisa 3. Durante mucho tiempo se vendió como la misión que devolvería astronautas a la superficie lunar. Ya no, ese aterrizaje se elimina por completo. En lugar de una bajada heroica pero temeraria, Artemisa 3 se transforma en una maniobra de ensayo general en órbita baja terrestre. Puede sonar a retroceso. En realidad es una corrección de rumbo que evita un desastre anunciado. ¿Por qué? Porque el plan anterior intentaba saltar desde Artemisa 2, un vuelo de prueba básico de Orión, directamente a un descenso lunar con un módulo de alunizaje totalmente distinto, complejo y prácticamente sin validar en condiciones reales. Era como pretender correr una maratón después de haber dado apenas unos pasos en la pista. Demasiado riesgo, demasiadas piezas nuevas, demasiadas oportunidades para que algo fallara en el peor momento posible. Ahora el esquema cambia por completo. Orión y el módulo de alunizaje se encontrarán primero en órbita baja terrestre, se aproximarán, se acoplarán y se someterán allí a una prueba que antes parecía secundaria, pero que en realidad puede salvar vidas. La tripulación verificará sistemas de soporte vital, comunicaciones y propulsión antes de siquiera pensar en ir a la Luna. Si algo falla, están cerca de casa. Si surge una fuga, un error de acoplamiento o un problema de energía, no están a 3 días de la Tierra con los dedos cruzados. Y eso, en ingeniería espacial, no es un detalle. Es la diferencia entre una misión audaz y una misión suicida. Incluso los nuevos trajes lunares podrían ponerse a prueba por primera vez dentro de la esclusa del módulo, como una especie de ensayo silencioso antes de enfrentarse al vacío real. Pero todavía hay una pieza que sigue envuelta en niebla, el propio aterrizador. Durante meses, muchos asumieron que el módulo lunar sería una variante del Starship de SpaceX. Ahora esa certeza ya no existe. Isaacman confirmó que Blue Origin vuelve a entrar en escena con su Blue Moon Lander, y eso lo cambia todo. De repente, ya no hablamos de una sola apuesta. Hablamos de una competencia interna feroz entre gigantes privados para decidir quién cargará con una de las responsabilidades más delicadas de la historia espacial moderna. Puede que sea uno, puede que sean dos, pero lo importante es otra cosa. El contrato ya no garantiza el éxito. Ganar el papel en papel no significa ganar en la Luna. Solo cuenta quien entregue un vehículo capaz de funcionar de verdad, a tiempo y sin excusas. Y en este nuevo esquema, incluso SpaceX recibe un aviso silencioso pero inequívoco.
Ese cambio de filosofía es lo que vuelve este momento tan distinto a todo lo anterior. La NASA ya no parece dispuesta a premiar la intención, quiere demostración, quiere hardware, quiere fechas que se cumplan. Artemisa 3 se desplaza a 2027 y después vendrá la presión real, un aterrizador certificado, una prueba no tripulada en la superficie lunar y casi sin respiro, Artemisa 4 a comienzos de 2028. Entonces sí, volverán los astronautas al polo sur lunar, no a cualquier punto de la Luna, sino a una región estratégica donde el hielo puede convertirse en agua, combustible y supervivencia. Allí donde antes solo había un paisaje desolado, ahora hay la posibilidad de establecer una presencia duradera. Y eso cambia el significado de todo el programa. Después llegará Artemisa 5, prevista para finales del mismo año. Suena descomunal, casi imposible, como si la NASA quisiera recuperar de golpe el pulso frenético de su época dorada. Pero precisamente ahí está la referencia. Entre el Apolo 11 y el Apolo 12 solo pasaron 120 días. La agencia ya hizo esto una vez, ya convirtió una hazaña aislada en una cadencia operativa, y ahora pretende repetir esa lógica con un ritmo de regreso lunar cada 6 meses. No para coleccionar huellas, sino para convertir la superficie en un lugar de trabajo. Porque el verdadero objetivo ya no es visitar la Luna, es empezar a vivir de ella. Y ahí entra el cambio más silencioso, pero también el más profundo. La estación Gateway, esa plataforma que originalmente debía orbitar la Luna, pierde protagonismo. No desaparece del todo, pero deja de ser el eje de la estrategia. La prioridad se desplaza a operaciones directas en la superficie, donde de verdad se decide quién domina el entorno lunar. Nada de ornamentación, nada de arquitectura orbital que exista solo para justificar más retrasos. Todo lo que ya se había desarrollado para Gateway no se tira a la basura, se reutiliza, se absorbe y se convierte en material para la primera base lunar. Porque en esta nueva NASA, incluso los proyectos que cambian de rumbo pueden transformarse en piezas útiles de algo mucho más grande. Y eso en realidad es lo más inquietante de todo. Por primera vez en mucho tiempo, la agencia no solo sueña con llegar, está diseñando cómo quedarse. La construcción de esta base no será una simple misión, ocupará 7 años y absorberá un presupuesto de $20.000 millones. Y no arrancará de golpe, sino en 3 fases bien calculadas, como si cada una fuera una pieza de un mecanismo mucho más grande. La primera se extiende de 2026 a 2028, y su objetivo central es brutalmente ambicioso: abrir un acceso fiable a la superficie lunar con una frecuencia de lanzamientos casi industrial. Eso significa 25 misiones en apenas 3 años, 21 de ellas dedicadas directamente al alunizaje. Solo 2 llevarán astronautas, porque el verdadero trabajo, en esta etapa, no será vivir en la Luna, sino aprender a sobrevivir allí. Y sobrevivir en la Luna empieza por resolver un problema que en la Tierra damos por hecho: la energía. Allí arriba no existe una noche normal, sino un ciclo extremo de 2 semanas de luz seguidas de 2 semanas de oscuridad total. Durante ese apagón, la temperatura cae por debajo de los 200 grados bajo cero, y sin una fuente de calor constante, cualquier sistema se convierte en un bloque de metal inerte. La electrónica no solo se enfría, se rompe, se contrae, se agrieta. Y cuando el sol vuelve a aparecer, muchas veces el equipo ya no despierta. Por eso la NASA va a probar generadores termoeléctricos de radioisótopos, una solución que suena casi a ciencia ficción, pero que ya ha demostrado su valor en misiones lejanas. Un material como el plutonio se desintegra de forma controlada y libera calor de manera continua. No se trata de encender una bombilla, se trata de impedir que la base muera congelada en la oscuridad. ¿Y qué ocurre cuando la energía deja de ser un lujo y se convierte en una cuestión de supervivencia? Ahí entra una de las ideas más radicales de todo el programa: los drones cohete. La NASA ha bautizado a estos vehículos como Moonfall, y no solo una simple curiosidad tecnológica. Nacen inspirados en la plataforma marciana de Ingenuity, pero cambian las hélices por pequeños motores de cohete capaces de impulsarlos en saltos largos y precisos sobre el terreno lunar. Cada uno puede permanecer en vuelo alrededor de 150 segundos por salto y cubrir hasta 50 kilómetros, algo impensable para un rover convencional cuando el paisaje está lleno de paredes verticales, grietas oscuras y cráteres que parecen no tener fondo. ¿Para qué usarlos? Para entrar donde las ruedas no llegan, cumbres heladas, bordes peligrosos, zonas en sombra perpetua y regiones que podrían esconder pistas decisivas sobre el futuro de la colonia. Es exploración, sí, pero también es reconocimiento militar de un territorio hostil. En paralelo, la primera fase traerá otro veterano largamente esperado, el rover Viper. Ya está construido, ya ha sido probado y durante años ha permanecido listo, como si la propia Luna estuviera retrasando la cita. Será lanzado finalmente en 2027 a bordo del módulo de aterrizaje de Blue Origin. Una vez en la superficie, comenzará a mapear el polo sur lunar en busca de señales confirmadas de hielo de agua y de otros volátiles valiosísimos: hidrógeno, oxígeno y hasta posibles concentraciones de metales raros.
La lógica es simple y despiadada. Donde haya recursos, habrá futuro. Y donde haya hielo, habrá combustible, aire respirable y posibilidad de expansión. La NASA no lo ve como un paseo científico, sino como una expedición de prospección, como si estuviera dibujando el mapa de una mina antes de levantar la ciudad. A ese trabajo se sumarán 2 vehículos más desde la Tierra. Uno será tripulado y el otro funcionará de manera autónoma, y ambos podrán recorrer hasta 900 kilómetros sobre la superficie lunar. No estarán allí solo para mirar piedras. También moverán equipamiento, empujarán regolito, nivelarán terreno y prepararán la superficie para futuras estructuras. Porque antes de levantar hábitats hay que domesticar el suelo. Y encima de todo eso orbitará una nueva red de satélites de comunicación y observación, diseñada para convertir la Luna en un lugar permanentemente visible, permanentemente conectado. La transmisión de datos llegará a unos 500 megabytes por segundo desde cualquier punto lunar hasta la Tierra, mientras esos satélites vigilan toda la superficie como un sistema nervioso en el vacío. Pero hay un detalle todavía más llamativo. La NASA ha exigido que todos estos vehículos lleven cámaras de alta calidad para emitir cada operación en directo. Drones, rovers, vehículos eléctricos, todo será observable desde aquí abajo, como si la construcción de otro mundo fuera también el espectáculo más grande jamás transmitido. Ese despliegue prepara el terreno para la segunda fase, que se desarrollará entre 2029 y 2032. Aquí ya no hablamos de pruebas aisladas, sino del inicio real de la infraestructura para módulos habitables permanentes. En total serán 27 lanzamientos y 24 alunizajes, con la llegada de 6 nuevos rovers cuyas funciones van mucho más allá de la exploración. Algunos podrán excavar, abrir zanjas para cables de energía y tuberías, y remover terreno rocoso como si estuvieran marcando los cimientos de una ciudad que todavía no existe. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. La base deja de ser una idea y empieza a volverse arquitectura. En esa etapa aparecerá también un vehículo que cambia por completo la escala de la misión, el primer módulo móvil presurizado. Se está desarrollando gracias a la Agencia Espacial Japonesa en colaboración con Toyota, y con sus 15.000 kilogramos de masa será, en esencia, una casa rodante espacial. No una cápsula para emergencias, sino un entorno habitable donde los astronautas podrán moverse con relativa comodidad, incluso con ropa ligera, mientras avanzan a una velocidad de 3,5 km por hora durante días enteros. Tendrá una vida útil prevista de 10 años y podrá operar hasta 150 horas en oscuridad completa. Dicho de otro modo, será una vivienda, un laboratorio y un vehículo al mismo tiempo. ¿Y quién alimentará toda esa maquinaria? La respuesta es energía en 2 frentes. Primero, paneles solares instalados sobre mástiles altos para escapar de sombras, captar más luz y cargar enormes sistemas de baterías capaces de almacenar electricidad durante largos periodos. Pero eso no bastará. Por eso la NASA va más lejos y desplegará también reactores de fisión nuclear en la Luna. No hablamos solo de calefacción, hablamos de producir cientos de vatios de electricidad para sostener varios sistemas a la vez, incluso cuando el Sol desaparezca detrás del horizonte durante 14 días seguidos. Es la diferencia entre sobrevivir unas horas y sostener una presencia humana continua. Al final de esta segunda fase, todo lo necesario para permanecer allí durante largos periodos ya estará sobre la mesa, esperando el siguiente salto. Y entonces llega la tercera fase, a partir de 2033, que será el punto culminante de todo el programa Artemis, la presencia permanente en la base lunar. La previsión de la NASA apunta a una tripulación rotatoria de 4 personas que podría permanecer hasta 28 días en una misma misión, viviendo en varios módulos conectados entre sí. No será un simple campamento científico, será algo mucho más cercano a una estación espacial anclada sobre tierra firme, una versión lunar de la Estación Espacial Internacional, pero diseñada para resistir polvo abrasivo, vacío, radiación y noches larguísimas. Y cuando esa estructura empiece a funcionar, la pregunta ya no será si podemos volver a la Luna. La verdadera pregunta será cuánto tardaremos en dejar de verla como un destino lejano y empezar a tratarla como un lugar donde, por fin, los humanos han decidido quedarse. Los módulos habitables no vivirán de promesas, sino de una planta de fisión propia que les dará energía sin depender de cargamentos infinitos desde la Tierra. Y aún así, cada mes seguirán necesitando cerca de 8.000 kilos de comida, agua y aire para mantener a una tripulación con vida en un entorno que no perdona ni un error. Porque fuera de la base empieza la parte verdaderamente salvaje del plan, la primera gran operación de la NASA para usar los recursos del propio lugar en el que aterrice. Eso significa arrancar valor de la roca, del polvo y del hielo lunar, como si la Luna dejara de ser un escenario para convertirse en una mina. En los cráteres siempre en sombra, donde la luz del sol nunca entra, podrían esconderse reservas de agua helada acumuladas durante miles de millones de años. Y esa agua no sería solo agua.
Al dividirla, se obtiene oxígeno para respirar y hidrógeno para alimentar sistemas y propulsión. En otras palabras, la Luna podría empezar a abastecerse a sí misma. Lo más impresionante, apenas están empezando a rascar la superficie. La siguiente jugada parece sacada de ciencia ficción, pero ya está sobre la mesa. Impresión en 3 dimensiones usando regolito lunar. Primero se recoge el polvo, luego se calienta hasta fundirlo y al enfriarse se convierte en una especie de cemento líquido capaz de dar forma a estructuras cada vez más robustas. No sería solo una base, sería el germen de edificios permanentes, protegidos del vacío, de la radiación y de las temperaturas extremas que oscilan brutalmente entre el día y la noche. La idea es tan ambiciosa que la propia NASA admite lo obvio, casi todo esto roza lo imposible. Pero ahí está precisamente el punto. No se trata de hacerlo fácil, sino de empujar hasta el borde de lo que la humanidad todavía no sabe hacer. Y en esa misma frontera aparece China, preparada también para asumir desafíos que hace unos años habrían parecido una locura. Eso es lo que está realmente en juego en esta nueva carrera espacial. No solo quién llega primero, sino quién aprende a quedarse. Porque suficientemente bueno ya no basta. La meta real del programa Artemisa no es levantar una base lunar y aplaudir la hazaña. Es mucho más grande. Se trata de encender una chispa en una generación entera de científicos e ingenieros, de demostrarles a los jóvenes que lo imposible solo es una palabra hasta que alguien decide construirlo. La verdadera medida del éxito no estará en el polvo lunar ni en los módulos blancos plantados sobre la superficie. Estará en el impacto que deje en la Tierra, en esos niños que miren al cielo y ya no vean un límite, sino un destino. Porque si la NASA quiere volver a ser ejemplo, tiene que hacer algo más que aterrizar en la Luna. Tiene que volver a inspirar. Y quizá, por fin, ese futuro ha comenzado a alinearse.